Hola, queridos hermanos de Comunidad Cristiana Otay. Es un placer saludarlos, aunque sea por este medio, aunque ya habrá tiempo y vendrán esos días en los cuales podemos estar todos unánimes en un mismo espíritu dentro de nuestro edificio, congregándonos. Les animo a que estemos preparados para retomar nuestras actividades como iglesia. Hoy en día tengo la encomienda de animarlos a que sigamos sosteniendo a nuestra iglesia con nuestros diezmos y ofrendas. Asimismo, como a nuestra misionera, la cual sigue trabajando en su llamado a servir a los más necesitados. Al reflexionar en esto, se me vino a la memoria la enseñanza que llevamos en los grupos de casa, llamada la membresía de la iglesia. Y en lo personal, me encantó la frase que encabezaba esta serie, pues creo que encierra y resume el significado de la misma. Y la frase dice, comprometiéndonos unos con otros. Así que en base a esto, quisiera exhortarlos para que hagamos viva esta frase, cumpliendo nuestro compromiso que hicimos de apoyar las misiones. Si por alguna razón lo has dejado de hacer, te animo a retomarlo. Y si nunca lo has hecho, hoy es el día de iniciar. Comprométete con Dios a apoyar en las misiones. Asimismo, te informo que estas mismas se estarán recogiendo el primer domingo de cada mes. Dirígete con tu líder del grupo de casa. He aquí la importancia de estar en un grupo de casa, para que te diga la forma en que tú puedes realizarlo o llevar a cabo tu aportación. Déjame recordarte dos historias que se me vienen a la mente y estas están en la Biblia, que es la palabra del Señor. Y estas mismas soportarán lo que te digo. Una habla sobre la iglesia de Macedonia, la cual se encontraba sufriendo persecución. También había sido saqueada por sus opresores. Y aún así, en su situación, le rogaban a Pablo que les permitiera participar en la ofrenda para los santos. Y veían esto como un privilegio. Pues era evidente que la gracia de Dios estaba sobre ellos. Y esto les permitía ver su situación con unos ojos espirituales, tanto que hasta tenían abundante gozo en su generosidad. ¿Te anima esto, hermano? La otra historia es sobre aquella viuda, ya mayor, la cual, estando en el templo, ofrendó solo dos blancas. ¿Qué eran las blancas? Eran las monedas de menor valor en aquel tiempo. Jesús estaba presente y al ver su acción la honró, pues aunque los demás daban mayor cantidad de dinero, ellos daban de lo que les sobraba o quedaba después de satisfacer sus necesidades. Pero la viuda, ella, dio todo lo que tenía. No era la cantidad lo que se quiere hacer aquí hincapié, sino que ella en su situación de pobreza tenía un corazón generoso. En ambas historias, Dios recibe gloria con la acción hecha tanto por los macedonios como por la ofrenda de la viuda. Hermanos, ejemplo tenemos para poner en práctica el don de la misericordia y apoyar la obra que Dios está haciendo a través de nuestros hermanos. Ánimo, hermano. Dios te bendiga y te recuerdo, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Hola, muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar aquí una vez más. Gracias a Dios por otro domingo y por otra transmisión más que nos permite tener. Vamos a comenzar con el tiempo de alabanzas y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor y Padre, te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y el día de hoy nos has permitido despertar y ver la luz del sol y poder darte gracias, Señor. Gracias, Señor, también por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la provisión que hemos tenido esta semana y gracias por todas tus bondades, Señor. Estamos agradecidos por ello y queremos exaltarte en esta mañana. Queremos darte gloria y honra a través de los cantos y gloria y honra a través de escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por práctica.
En Cristo Jesús recibe gloria y honra. Amén. Una pasión para ver tu gloria, un corazón que te alabe solo a ti. Limpia mi pecado, dame tu gracia para conocerte y darte a conocer. Quiero servirte, quiero agradarte. Mi único deseo es ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y la gloria de su nombre proclamar. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y que ascienda hasta el Rey, grata ofrenda de alabanza en todo lugar. Gozo y paz en Cristo Jesús, tus bendiciones, amor y bondades, comprados por tu amor en la cruz, y nos unimos a cantar tu gloria. Nuestro deseo es ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y la gloria de su nombre proclamar. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y que ascienda hasta el Rey, grata ofrenda de alabanza. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y la gloria de su nombre proclamar. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y que ascienda hasta el Rey, grata ofrenda de alabanza en todo lugar. Quiero servirte, quiero agradarte. Quiero servirte, quiero agradarte. Nuestro deseo es ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y la gloria de su nombre proclamar. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y que ascienda hasta el Rey, grata ofrenda de alabanza en todo lugar. Exaltarte, Señor, en cualquier sitio en el cual nos encontremos. Amén. Oh Señor Padre, permítenos seguir siendo transformados más a tu imagen. Dile, hermano. De gloria en gloria
saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile, hermano, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como lo haces tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén, Señor, reflejarte a ti. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Vamos a terminar cantando. Aquí estamos, Señor. No, Señor, escucha a tu iglesia. Que se ha reunido esta mañana para
darte todo, Señor, para darte la gloria y la honra, para ser un sacrificio vivo, para presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, puro, agradable a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, digno de gloria, eres digno de adoración, de alabanza, Señor, una ofrenda de amor seré solo para ti, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos la predicación, la persona que va a compartir.
Señor, habla a los corazones. Háblanos, Padre, en esta mañana. Permítenos ser obedientes a tu palabra, Dios. En nombre de Cristo Jesús, recibe gloria y honra. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga, hermano. Hola, mis amados. Es un gusto y un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes un domingo más, aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Te animo a que me acompañes a leer Santiago del 18 al 21, que es donde nos estaremos apoyando para aprender sobre la ira, que es el nombre de este mensaje, enfrentando la ira. Y dice el 18, los animo a que dispongan también sus corazones para aprender juntos. Dice el verso 18 de Santiago 1, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y dice el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual les puede salvar. Los invito a que me acompañen a orar. Padre, te damos honra y gloria, te alabamos, papá, bendecimos tu nombre y te rogamos, Padre, que tú bendigas este mensaje, que lo unjas y que a mí, Padre, me ayudes. Yo no podría, Dios, hacer este trabajo sin tu respaldo, sin tu ayuda. Unge, Padre, este mensaje y que a los lugares donde lleguen, a las familias, a la audiencia donde llegue, sea de bendición para ellos. Espíritu Santo de Dios, sé con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como mencionamos, el título es Enfrentando la ira. Y quisiera hacer énfasis en que la ira es raíz de muchos pecados, pero además es algo propio de gente necia, como dice la palabra. Y empezamos con una definición bíblica de lo que es la ira, y es la ira una manifestación de la naturaleza pecaminosa cuando alguien monta en cólera. Cuando hacemos una rabieta, cuando nos enojamos de una manera que no tiene control. Así es que esa manifestación de esa naturaleza del ser humano, esa naturaleza de pecado a la que tendemos de una forma natural, valga la redundancia, cuando alguien monta en cólera. En Santiago 1:19, como acabamos de leer, dice, y este es el versículo donde nos estaríamos apoyando, sea pronto para oír, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y nos da un porqué, dice, pues esta no es obra de justicia. Así que, bueno, podemos ver aquí cuál es el propósito de Dios y podemos hacernos esta pregunta ahora, de preguntarnos por qué estudiar sobre la ira. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Dios odia el pecado. Esa es una de las razones principales. Dios odia el pecado. Y además, la ira es raíz de muchos pecados.
Y por eso es que queremos nosotros ser obedientes, obedecer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, y para esto necesitamos evitar cada día más cometer esos pecados que a Él le desagradan, que son todos, pero en esta porción de las Escrituras estaremos viendo uno de los pecados de donde se derivan muchos, y que es la ira. Para hablar de las características de la ira, podríamos empezar por decir que es destructiva. ¿Y cómo se manifiesta? Las personas irascibles o malgeniudas, como se conoce popularmente, son incapaces de empatizar con otros, o se les dificulta mucho para empatizar con otros. También son incapaces de controlar sus arranques violentos, agresivos. Pueden incluso destruir un ambiente de trabajo, un ambiente incluso de diversión, con comentarios hirientes, agresivos. Puede destruir un ambiente y provocar, incluso si se trata de empresas, provocar renuncias de buenos trabajadores. O en el caso de los compañeros de trabajo, pues de uno de los compañeros, hablando de los trabajadores. Pero algo muy triste, puede destruir un matrimonio, puede destruir y afectar a una familia, puede incluso, aunque parezca exagerado, causar temor solo con aparecer en algún lugar. Ese es el perfil de alguien que batalla con el pecado de la ira. Déjenme ponerle un ejemplo del Antiguo Testamento, y se trata de un hombre conocido y llamado Nabal, un rico, mezquino, que se dedicaba a la ganadería, el cual David había dedicado mucho tiempo en cuidar y hacer que el ganado se multiplicara y que diera muy buenos dividendos. Pero cuando David fue a pedirle ayuda, Nabal se la negó con desplantes agresivos. Y bueno, eso fue algo tremendo, porque él estaba pagando mal por bien. ¿Por qué? Pues por su temperamento, su forma mezquina y temperamental de ser. Otro de los personajes de la Biblia que cometieron el mismo pecado de ira, de enfurecerse, fue Saúl, que enfurecido por los celos, por haber escuchado los cantos de la gente que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dice un canto: y el pueblo se regocijaba. Eso no le pareció a Saúl, y él tomó la decisión, impulsado por los celos y la ira, buscar y matar a David. Otro personaje también que conocemos muy bien, que lo hemos escuchado muchísimas veces, es Moisés. Y cuando decimos Moisés, pues nos imaginamos a Moisés sacando de la esclavitud de Egipto al pueblo de Dios, cruzando por el Mar Rojo, ir recogiendo delante de Dios las tablas de los 10 mandamientos. Pero Moisés, antes de eso, arrastrado por la ira, viendo la injusticia de un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos del pueblo de Dios, él rompió en ira y mató al egipcio. Y obviamente tuvo que salir huyendo. También más adelante, en su enojo, en su ira, cuando Dios le ordenó que tocara 2 veces una piedra que él había ordenado para que fluyera agua, él, en su enojo por el comportamiento del pueblo de Dios, golpeó la piedra con ira, con coraje. Dios vio eso y no le pareció, y Moisés no entró a la tierra prometida. En otras palabras, hubo consecuencias, como va a haber consecuencias
en nuestra vida también si nosotros no controlamos la ira. Otro ejemplo del Nuevo Testamento es Pedro, que si recordamos en un arranque de rabia por considerar un abuso que estaban haciendo con nuestro Señor, él arremetió y le arrancó una oreja a Malco. Si recuerdan, era el criado del sumo sacerdote y el Señor lo calmó y le dijo, guarda esa espada. ¿Por qué? Porque eso tenía arranques de rabia. Esto se da no solamente en el Antiguo Testamento o en los primeros pobladores de la tierra o en el Nuevo Testamento como Pedro, sino que también se da actualmente en diferentes áreas de nuestra sociedad, como en el deporte. Me tocó saber de un hombre que en la cancha de básquetbol, abrumado por la ira, fue y se golpeó contra el pilar que sostenía la canasta. En un arranque de rabia se golpeó y el resultado de eso fue que no volvió a caminar. Así también en el deporte sabemos que hay con mucha frecuencia hombres que son descalificados por su comportamiento. Así que lo sabemos que en los deportes se da también entre los actores. Tal vez recordemos a Mel Gibson, que era un hombre que en su ira golpeaba a la esposa, la maltrataba a la familia. Y bueno, eso es producto de la ira. En las empresas se cometen muchos abusos por lo mismo. Esos jefes, esas personas que están en autoridad, que muchas veces tratan mal al trabajador, movidos por la ira, el mal humor que ellos padecen, ¿por qué no decirlo así? También en las escuelas se da. Y déjenme platicarle una anécdota cercana de mi mamá, cómo ella estando en la primaria, antes de salir de la primaria, en el pleno salón de clases, quiso intervenir para defender a una compañera del abuso que estaba cometiendo la maestra, y la maestra se volvió a ella y arremetió contra ella, tomándola de los cabellos y estrellándole su cara contra el pupitre. Así que eso fue terrible, ver a una niña llena de sangre, golpeada por el abuso y la ira de un maestro. Asimismo, también sabemos que sucede con la policía. No todos, pero se dan casos, como en el caso de Danny Prude, tal vez usted lo recuerde, un afroamericano que fue asesinado a manos de policías y que uno de ellos puso su rodilla en su garganta hasta ahogarlo. Incluso se da también esta violencia, esta ira en el pueblo cristiano también, en los hogares cristianos. Y eso es triste. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que tener presente que seguir a Cristo implica pasar por un proceso de transformación, una santificación progresiva, paulatina, que Dios va haciendo en nuestras vidas. Y eso se refleja en nuestro pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Un cristiano auténtico debe reaccionar como corresponde a un hijo de Dios. ¿Cómo? Con dominio propio. Es algo triste, es algo difícil de lo que debemos de despojarnos, pero la pregunta es, ¿cómo librarnos de ese pecado de ira o irritabilidad, como se oye más suave? ¿Qué es lo que la causa? ¿De dónde surge? ¿Por qué? Bueno, vayamos hablando de lo destructivo de la ira históricamente primero, y vamos a irnos hasta el principio. Podemos ver cómo es que Abel es asesinado por Caín. El primer hombre, los primeros dos hombres experimentaron el poder destructivo de la ira.
Estos, seguramente lo recordarás, estos dos primeros hijos de Adán tenían como oficio, Caín era un agricultor y Abel era un pastor de ovejas. A Caín y a Abel, a los dos hermanos, se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Sabían que esto implicaba el sacrificio de un cordero como ofrenda por sus pecados. Pero, como en la actualidad y como en la humanidad ocurre, unos obedecen y otros no. Así que Abel obedeció y ofrendó uno de sus corderos, de su ganado que él tenía. Pero Caín no lo obedeció, despreció la instrucción que tenía, la enseñanza, y solo llevó unos frutos de su campo, cuando él sabía que había que llevar un cordero. Así que Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y la ofrenda de Caín también por desobediente. ¿Y qué resultado dio todo esto? Caín entró en ira, se enojó mucho contra Dios. Imaginémonos eso, enojado contra Dios, y además le tenía envidia a su hermano porque había sido aceptado su ofrenda y a él mismo. Envidia contra su hermano. Y Dios, cuando vio esto, le advirtió a Caín y le dijo que su ira tendría fruto. Y le dijo: cuidado con tu ira. Es como un león esperando a tu puerta, que es la traducción del lenguaje actual. Su ira, repito, daría fruto. El Señor lo estaba advirtiendo que andaba como un león esperando a su puerta. Y dije: controla tu ira, si no, ella te va a controlar a ti. Controla tu ira, si no, ella te va a controlar a ti. Así que Caín, a pesar de la advertencia, desobedece, desdeña la advertencia de Dios, y los celos contra su hermano Abel se transformaron en odio, en rencor, y eso lo convirtió en homicida. Ese es el resultado de la desobediencia y de la ira. Los celos contra su hermano Abel se transformaron en odio, y eso lo convierte en un homicida. ¡Qué terrible! ¡Qué resultados tan horribles! Así es que así fue como el primer hombre de este mundo, el primer hombre de la humanidad, se convirtió en asesino porque no controló su ira. Pero, ¿cómo podemos enfrentar la ira? Bueno, recordemos que Dios le dijo a Caín que tenía que controlar su ira, y era como un león que lo estaba esperando en la puerta. Y nosotros todos tenemos ese león en nuestro interior, ese enemigo que llevamos dentro, nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado. Y eso hay que tomarlo en consideración como enseñanza, como advertencia que Dios nos hace a nosotros, como se la hizo a Caín. Debemos controlar ese león, debemos controlar esa ira, si no, ese león nos va a controlar a nosotros. Dios, de hecho, y lo sabemos, Dios no reprueba el enojo, solo nos advierte del peligro del enojo descontrolado. Y digo descontrolado porque puede haber enojo, pero si hay dominio propio, no va a haber consecuencias pecaminosas. Dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo, y dice enseguida, y no den lugar al diablo. La ira es la más violenta. La ira es, repito, la más violenta de las emociones humanas, porque te incita además
a pecar y a ser vulnerable al pecado. Nos hace vulnerables, débiles la ira y no nos permite tener control. Así que para no pecar, cuando nos enojamos, ¿qué sería lo recomendable aquí de acuerdo a la palabra de Dios? Repito, para no pecar, cuando nos enojamos, ¿qué sería lo recomendable aquí basado en la palabra de Dios? Pues habría que enojarse solo contra el pecado, no contra el pecador. Si eso sucede, entonces si eso hacemos, entonces nosotros no vamos a batallar con la ira, porque sería contra el pecado y no contra el pecador. Hay tres cosas que podemos hacer con nuestra ira. Uno, podemos expresarla. El riesgo es que haya daño colateral en esto. Es decir, si no sabemos nosotros controlarnos, tener dominio propio, lo que va a suceder es que vamos a decir cosas que después nos podemos arrepentir. Podemos nosotros hacer cosas, tener actitudes y conductas de las que después no podemos arrepentir. Y es muy triste cuando pasa eso porque nosotros nos sentimos mal, hacemos sentir mal a los demás y pecamos contra Dios. Cuando la ira se sale de control, hace daño. Te hace daño a ti en tu relación con Dios, hace daño a los demás. Cuando la ira se sale de control, no lo olvidemos, hace daño. Y la Biblia le llama falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Y cuando el enojo es tal que sentimos un deseo incluso de afectar o dañar a alguien, estamos cometiendo un grave pecado que va a tener consecuencias. Algunas personas piensan que cuando se pierde el control, están mostrando lo fuerte que son y la capacidad destructiva que tienen. Pero en realidad, perder el control es señal de debilidad de carácter, es señal de inmadurez. En Eclesiastés 7:9 dice, no te dejes llevar por el enojo, porque este es propio de la gente necia. Si me permiten, voy a volver a repetir lo que este es un pasaje muy importante que debemos tener siempre presente. Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por el enojo, porque este es propio de gente necia. Dos, ¿qué podemos hacer también? Uno de ellos dijimos es expresarla. Dos, podemos sujetar las emociones, coartarlas. Pero cuando coartamos las emociones, estas toman mayor fuerza y al final controlan, gobiernan la situación. Una vez que alguien se salió de control, de dominio propio, ya no hay manera de dar marcha atrás cuando hemos explotado. Así que cuando la sujetamos solamente, cuando coartamos esas emociones, las guardamos entre comillas, tarde o temprano van a llegar a explotar porque no hemos tratado con ellas. Algunos se enojan y expresan furia abiertamente. Otros no, se la guardan y luego explota, como lo dijimos hace un momento. Pero aunque se la guarden y aunque pareciera que no ha explotado, va a seguir hiriendo y se convierte en resentimiento, en amargura, incluso hasta en enfermedades. La ira puede desencadenar enfermedades cerebrales, cardiovasculares, entre muchas otras. Y esto es dañino para el templo del Espíritu, para el templo de Dios, para nuestro cuerpo. No es un buen testimonio tener enfermedades que se derivaron de nuestra falta de dominio propio. Otra cosa que podemos hacer es confesarla. Confesar, reconocer nuestro enojo, nuestra incapacidad de dominio,
en nuestras explosiones en temperamento, podemos confesarlos a Dios y ponerte a cuentas con Él. Eso es algo que podemos hacer con ese pecado, ponerte a cuentas con el Señor, pero también tener a la mano, como sucedió con David, un Natán, un hombre, una mujer temerosos de Dios, que conozcan la palabra de Dios, obedientes, fieles a Dios, temerosos de Dios, que puedan ayudarte, que puedan escucharte, que puedan darte un buen consejo, en otras palabras, que te pidan cuentas y tú puedas dar cuentas a esta persona. Así que esta es otra cosa que podemos hacer. La mejor manera de tratar con el enojo y el pecado de la ira y el pecado que causa la ira también es hablar con Dios, pasar tiempo con Él. Esta es una buena forma, porque ahí a sus pies podemos nosotros desahogarnos, llorarle, suplicarle que haga un cambio en nuestras vidas. Así que lo mejor que podemos hacer es desahogarnos con el Señor, ponernos a cuentas con el Dios misericordioso que tenemos, que va a extender de su gracia y misericordia. Y en el Salmo 51 podemos ver un ejemplo de esto. Podemos recordar cómo es que David, después de una serie de pecados que cometió con Betsabé, la esposa de Urías, cometió adulterio, después cometió homicidio, hubo una serie de engaños y eso fue algo que ofendió a Dios profundamente. Pero al momento, como lo menciona y podemos verlo en el Salmo 51, al momento de que le fue revelado su pecado, sus fallas por Dios a través del profeta Natán, el Espíritu de Dios hizo algo en su corazón y se quebrantó. Reconoció sus pecados, se arrepintió, pidió perdón y el Señor lo restauró. Es así como debemos hacer nosotros cada vez que tenemos ese problema y caemos en ese pecado. El enojo no es bueno, por eso es que Dios nos habla acerca de él como pecado. Porque el enojo nubla el entendimiento. No deja razonar correctamente, sabiamente. En cambio, la paz de Dios nos ilumina el entendimiento. Y es entonces cuando podríamos reflexionar sobre lo que nos molestó y darnos cuenta que muchas veces no era realmente tan importante como nosotros creíamos. Y esa importancia que le dimos como una tremenda ofensa que nos hizo reaccionar. Así que tenemos que buscar esa paz de Dios para poder reflexionar mejor y tomar mejores decisiones. Debemos luchar contra la ira. Luchar contra la ira, que no es ni nada más, nada menos que un enojo y falta de dominio propio. Y no podemos nosotros venir con el Señor y decirles que no pude dominarme. Cuando Él nos dijo, no te he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ese dominio propio Él ya nos lo dio por su gracia. Y cuando eso pase, cuando nosotros estamos luchando contra la ira, que es ese enojo y falta de dominio propio, cuando eso pase, podemos nosotros ir al Señor Jesucristo. Ese es el camino que debemos tomar. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando eso pase, vayamos por ese camino buscando a nuestro Señor. Él nos va a limpiar con su sangre preciosa y nos va a dar la salida en cada prueba. Porque no hay prueba que no venga de parte de Dios. Nada que no podamos soportar y junto con la prueba viene la salida. Él nos las da. Y haciendo esto, estaríamos listos, preparados para seguir su consejo. ¿De qué? De ir y pedir perdón a quien hayamos ofendido. Claro, con mucha sabiduría, esperando el mejor momento, el lugar y la forma. Repito, el mejor momento, el mejor lugar
y la mejor forma de decirlo, que sería una forma bíblica, una forma espiritual. Debemos luchar por estar en paz con los demás, como dice la palabra, mientras de nosotros dependa. Luchar, así como lo hemos dicho, Dios nos ha enseñado a luchar y nos ve como guerreros, por eso nos dio la armadura de Dios. Así que debemos luchar como buenos guerreros del Dios de los ejércitos, por estar en paz con los demás mientras de nosotros dependa. Esto, el pedir perdón, el luchar para estar en paz con los demás, nos va a hacer humildes, nos va a ayudar a ser humildes y a ver con claridad el daño que podemos hacer con nuestro enojo y mal genio. Debemos buscar, esto es muy importante, debemos buscar la causa de la ira o el mal genio. Todo pecado tiene una raíz que hay que erradicar. Porque al estar bajo el poder del yo, del ego, pecamos. Si pecamos y pedimos perdón, estamos obedeciendo al Señor. Pero si pecamos, pedimos perdón, volvemos a pecar, volvemos a pedir perdón una y otra vez, se convertiría en un círculo vicioso que no habla nada bueno de nuestra sanidad interior. Y aunque confesemos a Dios fielmente nuestro pecado de ira, ahí va a estar. Y su raíz va a seguir haciendo que brote esa ira. Tenemos que ir no a la ira solamente, sino a la raíz. ¿Qué es lo que lo provoca? Y tal vez te estés preguntando ahora tú, ¿hay algún remedio para este problema? ¿Para este pecado? ¿Para esta actitud? La buena noticia es que sí. Y de entrada diríamos, descubrir la raíz del pecado y combatirla. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente mensaje. Cómo descubrir la raíz y cómo erradicarla, cómo sacarla de allí y acabar con la raíz del pecado de la ira, y acabando con esa raíz, acabamos con el pecado y jamás seguirá brotando de nuevo. Tenemos esperanza, sí hay solución. El Señor es nuestra solución. Su palabra y su enseñanza es nuestra solución. Quisiera animarte a que me acompañes a orar y que aquello que Dios te haya revelado, tal vez no eres tan explosivo, pero te ocurre. Tal vez no eres mal geniudo todos los días, pero te pasa y no sabes cómo manejarlo. Tal vez te ha causado el enojo que haya divisiones en la familia, entre los amigos, entre los hermanos en la iglesia. Así que cualquier cosa que hubiera sido, si tu reacción no es como el Señor quiere, poniendo la otra mejilla, combatiendo la ira con dominio propio, ese dominio que Dios no nos dio, ya nos dio, entonces tenemos que pedirle perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Te alabamos, te damos gracias por esta enseñanza, Dios. Gracias, Padre, porque has revelado a nuestro corazón, Señor, qué significa para ti la ira, el enojo, el mal genio, el mal temperamento, Señor. Y es muy simple, te ofende porque es pecado. Padre, y no te agrada porque nos daña y daña a los demás. Nos daña principalmente en nuestra relación contigo. Nos daña en nuestra relación con los demás. Y daña nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Padre, reconocemos que te hemos fallado en esta área y te rogamos que nos perdones, Señor. En fe, Señor, recibimos tu perdón y te damos gracias por él, Dios.
Gracias por tu gracia derramada, por tu misericordia, Señor, derramada sobre nosotros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.